Amén. Pero hoy vamos a Deuteronomio capítulo 18. Vamos específicamente a detenernos en los versos 14 al 22. Y tengo varias citas bíblicas que quiero compartir con ustedes, ya que el estudio bíblico de hoy podía tomarse 2 o 3 miércoles específicamente, cuando los que tienen el expositorio pudieron leer, había mucha cita bíblica importante, había mucha temática que podíamos desglosarla en varios miércoles, pero solo tenemos un miércoles en este tema. Entonces quiero compartir la clase, el estudio de hoy. No faltará su palabra, Deuteronomio 18, capítulo 14 al 22, y a la vez aconsejarles pastoralmente sobre estos temas, porque el estudio bíblico de hoy trae preguntas que muchos de los hermanos hacen, especialmente no tan solo gente nueva, sino gente de todos los años que quiere entender, ¿verdad?, sobre estos temas que a veces son un poquito, no quiero usar la palabra controversial, pero sí hay confusión y a veces se necesita aclarar, como el tema de la profecía, que es algo que vamos a ver en el día de hoy. Pero en Deuteronomio 18, los versos 14 al 22, queremos ver sobre todas las cosas en el día de hoy que nosotros necesitamos la palabra de Dios. Si usted está aquí hoy, es porque usted reconoce que usted necesita la palabra de Dios. Creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado cómo la palabra del Señor, leída, predicada, enseñada, de la forma que usted la haya recibido, ha saciado la necesidad de su alma. En algún momento hemos sido impactados por la palabra. El conocimiento de la palabra nos hace crecer en nuestra fe. Dios bendiga a la iglesia del miércoles, que crece en su fe. ¿Usted sabe por qué? Porque constantemente estudiamos y profundizamos en lo que dice la palabra. El que estudia la palabra, el que profundiza la palabra, el que lee la palabra, no puede volver a ser el mismo, porque la palabra tiene poder. Amén. El evangelio es poder que transforma nuestras vidas, y la palabra, nos dice el libro de Hebreos, que es una espada de doble filo, o sea, penetra de todos los lados, de cada sílaba, cada palabra de un verso bíblico, de un libro, de Génesis hasta Apocalipsis. Toda es inspirada por Dios y toda es edificante a nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios, por lo que Dios promete que levantará profetas, especialmente el último y perfecto profeta, Jesús, como nos dice el expositor. Deuteronomio 18, 14, en el discurso, ¿verdad?, de cómo Moisés está preparando la próxima generación, que es lo que estamos viendo. Moisés sabe que no le toca entrar a la tierra prometida, pero está preparando a este pueblo que ha de entrar a la tierra prometida para que conozcan la ley de Dios, conozcan las promesas de Dios, conozcan los rituales de su fe, para que al conquistar la tierra ellos se permanezcan firmes en el Señor. Entonces, ahí vamos al verso 14 de Deuteronomio 18, que comienza así: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan todo tipo de adivinadores, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. Pero a ti el Señor tu Dios, dígalo conmigo, no te ha permitido hacer nada de eso. Muy bien. El Señor tu Dios hará surgir para ti, en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Quiero detenerme ahí para que usted entienda lo que esa frase significa. No es que no querían escuchar de Dios, es que cuando estaban allá en el monte Horeb, y esto lo vemos en el libro de Éxodo, era tan contundente la presencia de Dios en la nube, la voz de Dios, los truenos de la presencia de Dios, que el pueblo lo consideraba tan grande, tan inmenso, tan fuerte sobre ellos, que ellos preferían que Dios usara a un hombre
a un profeta como Moisés para hablarle al pueblo. Mis hermanos, nosotros disfrutamos de la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Disfrutamos. Pero qué bueno que tenemos al Señor Jesucristo. Los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos al Padre. Y Jesús le dijo, ustedes llevan tanto tiempo conmigo y no han visto al Padre. Porque si fuésemos a ver al Padre directamente, yo creo que estuviéramos como el pueblo de Israel diciendo, es demasiado fuerte para mí. Y el Señor nos ha permitido la persona de Jesucristo, Dios hecho carne, amén, para que usted y yo podamos conocer al Padre. Y tenemos a ese mediador que es el Señor Jesucristo, que nos permite a nosotros ver al Padre y disfrutar de la presencia de Dios de la forma que usted y yo lo podemos hacer en nuestra vida de oración, en nuestra vida devocional, en nuestra experiencia de culto a Dios, porque su presencia para nosotros es hermosa y no aterrorizante. Amén. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. O sea, ya que hay algo que usted tiene que entender. Si Dios habla, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Escuchar y ¿qué? Y obedecer. Escuchar es la parte fácil. Obedecer es la difícil. La palabra nos enseña que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Y ahí entra la obediencia. Mire lo que está diciendo. Yo mismo le pediré cuentas. ¿De quién le pedirá cuentas? Del que no obedece la palabra de Dios. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no haya mandado a decir, morirá. Estamos viendo implicaciones para el que escucha la palabra a través de un profeta o a través de la palabra. Y también implicaciones para el que dice hablar en el nombre de Dios. ¿Ve? Como Dios es un Dios justo, nos pone a todos, como dicen en inglés, accountable. Nos pone a todos ¿qué? En una posición de responsables. Como oidor necesito obedecer y reverenciar a Dios y su palabra. Y reconocer que es Dios el que me está hablando. O sea, no poner el lente sobre el que habla, sino sobre lo que habla. Pon tu lente, pon tu oído, no en el que habla, sino en lo que se habla. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones, hay mucha gente que es fanáticos de predicadores. No sea fanático mío, sea seguidor de Jesucristo. Amén. Gócese las palabras que yo enseñe. Gócese las palabras que enseñe cualquier otro líder de la iglesia. Gócese las palabras del predicador invitado cuando llegue, en las diferentes oportunidades. Pero no sea fanático de un predicador. Yo era fanático de un predicador. Solo había un predicador que desde que comencé a pastorear que yo escuchaba porque me encantaban las prédicas. Y noté que era fanático de él. Luego surgió una situación bien crítica y fue removido de la iglesia donde él estaba, una cosa bien seria, no voy a decir nombre, y yo quedé decepcionado. ¿Sabes por qué vino mi decepción? Porque era fanático. Porque si hubiese sido oidor de la palabra, yo podía separar al hombre de la palabra. Pero yo no pude hacer eso, así que no cometa ese mismo error. Vamos a aprender a ser seguidores de Jesús y no fanáticos de hombres. Aunque sean hombres de fe y hombres y mujeres ungidos por el poder de Dios. Que eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Ser un pueblo ungido por Dios. Y reconocer cómo Dios usa a distintas personas a través de la exposición de la palabra, a través de los dones del Espíritu Santo. Eso es hermoso, pero no seamos fanáticos de nadie. Entonces está diciendo, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no he mandado a decir, morirá. Lo mismo sucederá al profeta que hable en nombre de otros dioses. Esto está diciendo, si van a hablar en mi nombre, digan lo que yo quiero que se diga. No añadan, no quiten, no des tu opinión.
¿Están viendo esto? Pero también está diciendo, también morirá el que hable en nombre de otros dioses, de otras religiones, de otros. Un ángel me dijo, se me apareció la Virgen tal, y esto es lo que me dijo. Todo eso está diciendo que nadie hable a nombre de otros dioses. Dios sí quiere que hablemos en su nombre. ¿Usted está notando esto? Sí quiere que hablemos en su nombre, pero a nombre de otros dioses que no sea Jehová de los ejércitos, nadie hable. Eso está ahí en la palabra. Eso está ahí en la palabra. A nombre de otros dioses, jamás. A nombre de Él hablaremos sus palabras. Y lo que el Señor quiera que se comunique, no lo que uno quiera que se comunique. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Una pregunta que yo he recibido de muchos hermanos. Y el verso 22 lo dice. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción. No le temas. No le temas. O sea, nos está diciendo que toda profecía que se hace con ella se pone a ¿qué? A prueba. Se pone a prueba. Se pone a prueba. En el Antiguo Testamento, me estoy adelantando porque sé que el tiempo hoy va avanzando. En el Antiguo Testamento se pone mucho el enfoque sobre el profeta. El Nuevo Testamento nos va a decir, presta atención a la profecía. Los quiero ayudar a ustedes porque es decepcionante que alguien le ponga la mano a usted, le diga algún mensaje de parte de Dios y luego eso no se cumple. Y usted en su humanidad va a decir, ese hombre será verdaderamente un hombre de Dios. Eso no le toca a usted. La palabra dice que juzguemos la profecía, porque el hombre o la mujer que habló lo juzgará Dios. ¿Usted está viendo? Nunca será su tarea y la mía juzgar al hombre o a la mujer, sea un pecador o sea un hombre de Dios. Tenga cuidado, aunque las noticias le digan del escándalo de aquel pastor, de lo que sucedió, de lo que se robó, de con quién vivió, que hijos por allá, usted ni yo tenemos la autoridad para juzgar a nadie. La profecía sí. La profecía sí la podemos poner a prueba. Lo que dijo, si verdaderamente provino de Dios o no de Dios. Usted sabe, la Biblia solamente le da a usted la oportunidad de juzgar a una persona. ¿Usted sabe a quién usted puede juzgar? A usted mismo. Cuando el apóstol Pablo está tratando de poner orden en Corintios sobre la cena del Señor, dice, júzguese cada cual a sí mismo si es digno de participar de la cena del Señor. Y luego de haberte juzgado, participa. ¿Usted está viendo eso? Usted no puede pasar juicio de nadie. De nadie. Menos del que usted ve en el espejo. Ahí sí podemos mirarnos, como nos conocemos también, como también el Señor nos conoce. Ahí usted puede ser honesto sobre sus debilidades, sobre los errores, sobre qué yo pude haber hecho mejor en esta situación. Debí de tratarlo de esta forma, debí de hablar así en vez de asá, debí de hacer esto en vez de lo otro. Solo usted y yo tenemos la licencia de juzgarnos ¿a quién? A nosotros mismos. Así que mírense bien en el espejo en esta noche, antes de acostarse. O saque la foto de la cámara del celular, como usa la gente ahora como espejo, y júzguese a usted mismo, para estar siempre preparados para dar cuentas al Señor por cómo hemos vivido para Él. Amén. Gloria a Dios. Así que seguimos. Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción. O sea, si la palabra nos dice que hay gente que quiere hacer un show, que hay gente que sí quiere llamar la atención para ellos mismos. Pero ¿qué nos dice? No le temas. No le temas a ese tipo de personas. La profecía es el concepto hebreo
que se usa 313 veces en el Antiguo Testamento es Naví, que en la Reina Valera se traduce como profeta o profecía. Y dice que el profeta es personas que hablan en nombre de Dios, expresando su voluntad en términos que pueden ser comprendidos por los que oyen. ¿Okay? El profeta son personas que hablan en nombre de Dios, expresando su voluntad en términos que pueden ser comprendidos por los que oyen. Hay componentes en la profecía bíblica. Número 1, explican e interpretan la situación que vive la audiencia. Esto es lo primero. En la profecía va a decir, así estás viviendo. Número 2, algún juicio o efecto de las decisiones o conductas de esa audiencia. Y número 3, describe la salvación o el remedio divino a la situación. Un buen ejemplo es lo que usted ve en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, específicamente en Jeremías. Le está diciendo, yo conozco lo que has vivido, yo sé lo que estás pasando. Ahí está la interpretación a la situación, explicar lo que está viviendo. Estás allá, pero de ahí el Señor te va a levantar y te va a sacar de la situación en que estás. Algún juicio o el efecto de las decisiones. El cautiverio vino porque ustedes se apartaron de Dios, pero el Señor en 70 años los hará regresar. Describe la salvación o el remedio divino a la situación. Son 3 cosas que vemos en la profecía bíblica. ¿Estamos entendiendo? Génesis 27, vemos cómo Dios usa a Abraham, pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, pues él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, debes saber que sin duda morirás junto con todos los tuyos. El que tiene el don de profecía no tan solo comparte mensajes de Dios, sino que también es un intercesor. Miren lo que vemos en Génesis 27. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, pues él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. O sea, el que tiene el don de profecía tiene que ser una persona de oración, de consagración y de intercesión. ¿Usted está viendo esto? La intercesión no es cualquier oración, porque si no todos se conectarían para orar con la iglesia. La intercesión habla de una profundidad mayor, donde yo he determinado poner las necesidades de los otros primero antes que mi propia petición. Porque es fácil para yo orar y dar mi lista de todas las cosas que yo quiero que Dios haga por mí, ¿verdad? Eso es fácil, usted arrodillarse, pero decir, voy a orar por la necesidad de aquel país, la necesidad del otro necesitado, del hermano enfermo tal, de aquel que solicitó oración en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Ya eso habla de crecimiento espiritual para nosotros convertirnos en gente intercesora. Y estamos viendo que en este aspecto reconoce que Abraham también tiene la oportunidad de interceder por ellos para que vivan. No oró Jeremías por el pueblo, ¿verdad? No oraba Isaías por el pueblo. Así que estas son cualidades para que usted vea, y no caigamos en trampa. El que tiene don de profecía no tan solo comparte mensajes de Dios, sino que es un intercesor. Pero hay una gran enseñanza ahí, y hay que tener cuidado con los adivinos. Porque dice el verso 9 otra vez, que cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios será intachable. Hay países, no quiero decir nombre porque estoy en cámara y tampoco quiero que nadie se sienta juzgado, pero hay países donde la santería, donde la hechicería y todas estas sectas de espiritismo han gobernado tanto que no tan solo vemos un crecimiento de espiritismo, hechicería, pero también vemos una pobreza
acumulada gigantesca. ¿Usted conoce de países así? ¿Me estoy dando a entender? Mientras más espiritismo, más hechicería, más santería, más brujería y todas estas cosas diabólicas que el Señor reprenda, amén, más vemos corrupción en los gobiernos, un pueblo abandonado por sus gobernantes, sin seguridad en las calles. ¿Por qué? Porque ¿qué hace todo eso? ¿Trae qué? Ruinas y destrucción. Vea el paralelo. Por eso necesitamos como iglesia seguir orando por los Estados Unidos de América y que sigamos tornándonos hacia el Señor. Que como nación nos humillemos a diario para no caer en la ruina. Amén. No de desconectarnos tanto de Dios que nos encontramos entonces nosotros en situaciones críticas como otros países. Mire, no es un buen presidente, no es una buena como plataforma económica lo que va a permitir que la nación continúe prosperando y creciendo y siendo un superpoder. Usted sabe lo que será: temer a Dios, volver a la palabra de Dios, volver a la iglesia, volver a los altares, volver a la oración, y esta nación verá sus mejores días. Amén. Pero nosotros como iglesia no podemos tener miedo a esa receta, porque nos dicen, no, es que hay una separación de iglesia y Estado. ¿Usted sabe por qué existe la separación de iglesia y Estado? Originalmente, simplemente porque los fundadores de esta nación querían que el gobierno nunca deteniera el progreso de la iglesia. ¿Qué nos dicen hoy día las ideas liberales y progresistas y modernas? No, que los fundadores de este país lo que querían era mantener separación. No era para beneficiar al gobierno, era para beneficiar la libre adoración al Señor en este país. ¿Usted sabe eso? Cuando usted debate el tema de separación iglesia y Estado, sí, para yo poder congregarme todos los domingos, para yo poder ser miembro de una iglesia sin que el gobierno me diga que no puedo pertenecer a una iglesia. Yo estuve en un país el año pasado, estoy en cámara, ahorita le digo el nombre, y me dijeron que cuando hubo una revolución, lo primero que le dijeron a todos los ciudadanos es: tienen que renunciar a la membresía a la Iglesia Católica Romana para pertenecer al partido revolucionario. Y hoy día, en ese país, el ateísmo es grandísimo, el espiritismo es grandísimo, porque la gente ha buscado solución. ¿Por qué? Porque no la encuentran en el gobierno, y esta situación, los gobiernos han permitido una separación para alejarlos de Dios, y vemos las ruinas, y vemos el hambre, y vemos la pobreza. ¿Usted está entendiendo? Así que es un beneficio bien grande usted vivir donde usted vive. Es un beneficio bien grande. Así que aproveche, llegue a la casa del Señor, congréguese, ore en su casa, levante altar en cualquier lugar, porque tenemos una oportunidad que cambia naciones y las situaciones de países. Así que cuidado con la astrología. Usted no es Piscis, usted no es Acuario, usted es lavado por la sangre de Jesucristo. Ay, es que este es el color de mi mes. ¿Se acuerdan la sortija de graduación? Tenga cuidado con todo eso, porque hay mucha superstición detrás de todo eso. Es que la actitud de él es así porque él es Leo, nació en agosto. No, usted le pertenece a Cristo. Amén. Usted no le pertenece a ninguna constelación. Usted le pertenece al Dios de la galaxia. Amén. Al Creador, al que está en el tercer cielo. Amén. Cuidado con los psíquicos, la brujería, la santería, la hechicería, otros dioses, dice la Escritura. Así que en las casas de los hermanos evangélicos no deben de haber estatuas a otros ídolos, ni de un Buda, ni de otras, ¿verdad?, entidades reconocidas como divinas, porque esos son altares a otros dioses en casas de gente evangélica. El Día de los Muertos, el Día de las Brujas, las cartas, el tarot. ¿Qué dijo el Señor?
nada de esto practiquen. Por eso la Biblia, en su origen, yo le dije que no me iba a dar el tiempo en el día de hoy. La Biblia es la palabra en inglés es disruptive, interrumpe con todo lo que las culturas poderosas del tiempo del antiguo Israel, del cercano oriente, creían. El superpoder del mundo era Egipto, y en Egipto lo que habían eran ídolos donde quiera, dioses de todo. Y luego Moisés baja del monte con la ley y el Torá, y Génesis 1:1 lo primero que dice es: en el principio creó Dios uno, los cielos y la tierra. Le está diciendo a este pueblo: yo quiero que ustedes sean distintos del mundo. El verdadero creyente es distinto al mundo y distinto a las demás religiones. Por eso es que nosotros creemos en la santificación. Él te limpia el día que te conviertes. Pero poco a poco, o no poco a poco, sino que la santificación a través de la palabra del Señor sigue limpiando su vida y renovándolo para que usted rompa con todas las cosas del mundo que todavía quedan en su corazón y por los ídolos que pudiesen todavía estar en su casa. Así que no se sientan mal si lo tiene, pero mañana es día de basura. Porque cuando conocemos la palabra no es para escucharla, sino es para ¿qué? Para obedecerla. Y la palabra del Señor nos quiere santificar cada día más, porque créame, aunque usted no lo crea, porque el evangelio es poder de Dios. Todas esas cosas traen opresión a su casa. Traen opresión. Cuando usted está buscando del Señor y el Espíritu Santo quiere tomar el control de nuestras vidas como Él quiere, todas esas cosas traen opresión e interrumpen la obra que Dios quiere hacer. O no interrumpe, porque a Dios no lo puede detener nadie. Pero usted va a vivir la lucha entre el poder de Dios que quiere trabajar y situaciones que quieren impedir que el Señor trabaje en usted. Nuestro consejo, ¿cuál es? No es yo nací en octubre, esto es lo que dice para mí hoy. Nuestro consejo es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el consejero y el consolador. Usted mire esto. Jesús dijo: yo les enviaré otro consolador. Y la palabra original es consejero. Ya usted tiene a Jesucristo como consejero y le ha dado otro consejero, el Espíritu Santo. Usted no necesita otras fuentes para ver el futuro, para ver qué va a pasar, porque ya la palabra dice lo que ha de surgir. Y la credibilidad bíblica es que, volviendo al tema de las profecías, es que la palabra del Señor desde un principio nos ha hablado de profecías que se han cumplido en la Biblia. Y lo lindo de los autores, especialmente ahora que estamos en el tiempo de Navidad, a mí me encanta Mateo, porque Mateo dice: para que se cumpliera según dijo Isaías, para que se cumpliera conforme a como dijo el profeta, que nacería, que vendría del linaje de David, que nacería en Belén, y tú, tierra de Zabulón, tierra de allá, como dijo el profeta, para que nosotros sepamos que Dios es un Dios que cuando habla, responde y actúa y honra su palabra para siempre. Por eso todavía creemos con certeza, porque como vemos ese cumplimiento bíblico de profecías, que si dice que Él viene, yo creo que Él viene, y sé que Él viene porque lo ha cumplido con su palabra anteriormente. Yo todavía estoy en el primer punto. Todos los profetas del Antiguo Testamento tienen como propósito señalar a Jesús. Muy bien. Moisés le dice al pueblo: ustedes al frente de Oreb, cuando experimentaron la presencia de Dios directamente allí, pidieron que hubiera un mediador, que hubiera un representante, que Dios pusiera profeta, y Dios les va a enviar un profeta que tienen que escuchar. Luego de la resurrección de Jesús y de los apóstoles ser investidos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el capítulo 3 dice Pedro, en el verso 19: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Él está predicando el evangelio, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús.
Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos, por medio de ¿qué? De sus santos profetas. Miren la referencia, porque nuevamente, yo uso la frase muchos, creo que llevo tiempo que no la uso, pero voy a volver a usarla. Back to the Future. Ustedes vieron la película Back to the Future, ¿verdad? Que ellos van al pasado para resolver algo que tiene una implicación para el futuro. Buena película, solo hay como una o dos escenas que usted tiene que preocuparse con sus hijos, pero es de las pocas que podemos ver con nuestros hijos. Amén. Entonces, ¿qué sucede? En la Biblia, nosotros también tenemos que hacer un Back to the Future, porque ya Moisés le había hablado al pueblo. Y mire lo que hace Pedro. Pedro recuerda lo que dice en Deuteronomio y lo que pasó en Éxodo. Es necesario que Él permanezca en el cielo. El verso 22. Moisés dijo, el Señor su Dios, que es el verso que leímos en Deuteronomio, hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste oído será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. O sea, todos los profetas anuncian ¿a quién? A Jesús. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, hablando de Jesús, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de cada uno, que cada uno se convierta de sus maldades. Eso les está diciendo, todas estas profecías que nosotros como pueblo las hemos atesorizado, las hemos guardado, se han cumplido en Cristo Jesús. Y debemos de creer en Él. Todo profeta del Antiguo Testamento tiene una tarea y es apuntar a Jesús. Ahora en el tiempo de Jesús. Pero mire otro aspecto de la profecía importante. El profeta no modifica, no atempera, no cambia, no acomoda el mensaje recibido por Dios, ni añade opiniones personales a la palabra. Esto es bien difícil para los predicadores. Porque yo soy una persona como usted, con opiniones de cómo se deben de hacer las cosas en la iglesia. Pero uno tiene que tener cuidado con el bejuco. Que yo no me adueñe del bejuco. Que simplemente predique la palabra del Señor. Porque usted sabe qué trae más disensión a una iglesia dentro de un sermón predicado. Cuando el pastor da su opinión, en vez de hablar la palabra del Señor. Cuando comienza a contar y a decir cómo debe de ser la vida, cómo debe ser la nación, cómo debe ser todas las cosas, y no está basado en la palabra del Señor, eso trae confusión al pueblo, porque a alguien no le va a gustar. Pero usted está aquí para escuchar la palabra de Dios. Estamos aquí para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Hagamos siempre lo posible, y esto es bien difícil de dar nuestras opiniones. Simplemente vamos a hablar la palabra de Dios, porque esa sí penetra a lo más profundo de los corazones, y que el Señor nos ayude a aplicarnos la palabra del Señor. Y Jeremías lucha con esto. En Jeremías 20, el verso 7 al 12, dice Jeremías, quejas, porque ya está profetizando, Dios le ha hablado palabra para el pueblo, y dice él en el verso 7, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, destrucción. Por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Mire, hermano, el domingo yo dije unas cosas aquí que después yo fui a casa y dije, I can't believe I said that. Pero no eran mis palabras, era la palabra del Señor. Es fuerte. Es fuerte. Y así mismo debe de ser. Él está diciendo, es que lo que estoy hablando es de violencia, lo que estoy hablando es de destrucción y se están burlando de mí. Es una palabra muy difícil para ellos y mucho más difícil para yo darla. Si digo, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi corazón es como un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Qué bonito cuando eso pasa en nuestro corazón. Que por más que nos queremos quitar, que quisiéramos renunciar, que Dios use a otra persona, el mismo poder de Dios, la misma presencia de Dios en nuestras vidas nos convence a volver a seguir haciendo las cosas del Señor y obedecer. Así que no se quite, no renuncie, ni le diga no al Señor. Amén. Los que dijeron amén.
Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. O sea, hay gente que con esto de la profecía lo hacen como un guille, es un guille, ¿sabes? Quieren que todo el mundo se ponga en la fila y wow, pum, el carro, vas a tener mansión, vas a tener casa, vas a tener tantas cosas, y lo tienen de un show. Pero aquí estamos viendo que después del servicio, después de ministrarle al pueblo, Jeremías se va en privado a luchar con Dios porque dice, Señor, esto es demasiado difícil para mí. Y así debemos de ser. El temor de Dios debe de ser así de grande. Que después de un momento de victoria en el Señor, vayamos en privado y digamos, Señor, esto es demasiado fuerte. Pero examíname, Señor, y ayúdame y fortaléceme para yo poder seguir adelante con lo que tú has puesto en mis manos para hacer, porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Como dice. Entonces, Deuteronomio 18:20, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no haya mandado a decir, morirá. Lo mismo sucederá al profeta que hable en nombre de otros dioses. Aquí estamos viendo un poquito de cómo es la profecía en el Antiguo Testamento. Ahora rápidamente, no sé cómo voy a hacerlo, pero vamos al Nuevo Testamento. Porque la profecía en el Nuevo Testamento se le llama un don del Espíritu. ¿Ok? La palabra griega para profecía en 1 Corintios 12, donde vemos los dones del Espíritu, significa que procede de la raíz femi, que significa hablar, significa un discurso inspirado o una declaración de la voluntad de Dios. El don de profecía se refiere a la capacidad dada por el Espíritu Santo para proclamar la verdad de Dios. En el Nuevo Testamento la profecía puede ser un mensaje directo, individual, que Dios le dé a usted a través de alguien, pero también el mensaje predicado y enseñado también es una profecía. Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien. Perdón, me leí la nota ahí. Para proclamar la verdad de Dios, para ayudar a la iglesia a que sea edificada. Nuevamente, en Corintios, Pablo tenía tremendo trabajo de reorganizar y reestructurar la iglesia. Dice él en el verso 2 y 3, conforme a la profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu, así que tenga cuidado con las críticas a las lenguas. En cambio, el que profetiza habla a los demás para tres cosas. ¿Qué son? Edificación, animarlos y ¿qué más? Y consolación. Tres cosas que hace la profecía: edificar, animar y consolar. Luego, Pedro, en 1 de Pedro 1, versos 20 y 21, dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hablando de toda la profecía bíblica. Hay una regla de cumplimiento para que usted sepa si fue Dios el que habló o si esa palabra no era de parte de Dios. Y está ahí en Deuteronomio 18, y es bien sencillo. A veces nos hacemos un 8, pero esto es bien sencillo, el verso 21 y 22. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Y dice ahí, si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Le voy a contar algo bien personal de aquí de la iglesia. El año pasado en Biblia Fest, el evangelista que vino, puedo decir el nombre, sí, porque lo conocemos y ha sido comprobado que fue el Señor el que habló.
oró por la familia Rosario y todos vimos cuando los despedimos que compartimos cómo Dios les habló a través de su siervo en aquel día. Pero le voy a contar algo que yo no dije ese domingo. El lunes en la mañana yo recibo una llamada y era mi hermana Yadira. Mi hermana Yadira me dice: pastor, ¿qué palabra fue eso? No entiendo. ¿Qué quiere hacer el Señor? Es que no tiene sentido. O sea, ¿qué va a hacer el Señor? Porque nos tiene ahora en el ministerio aquí, estamos en el... ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué usted cree? Y yo simplemente le dije lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, en el verso 22. Si lo que el profeta proclama en el nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Un año después, vimos cómo Dios obró. Al él poner las manos sobre ellos, le dijo: comiencen a escribir, porque todo será nuevo. Un nuevo territorio. No expando tus estacas, yo mudo tus estacas. Y conquistarán, y yo les entregaré la tierra. ¿Usted sabe lo que sucedió este verano? El obispo internacional de nuestra organización llama al pastor Ángel Rosario y le dice: hay una nueva región, hay un nuevo terreno que se llama el Gran Noroeste. Es una nueva región de nuestras iglesias. Hay 10 iglesias y no hay nada escrito. Le dijo el obispo: no hay nada escrito, no hay reglamento, no hay constitución, no hay procedimientos. Queremos que vayas tú y tu familia allá, plantarlos como obispos allá, y ustedes les tocará escribir todo y organizar como el Señor los dirija. Dígame si todavía es vigente la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir nosotros? Que cuando Dios habla, Dios ha de cumplir. Dios ha de cumplir. Nuestro deber no es poner enfoque en lo que Él dijo, el instrumento, es en lo que Dios dijo. Y a su tiempo, si fue el Señor, se ha de cumplir. Y si no se cumple, no juzgue al que le puso la mano. Tal vez se emocionó. Tal vez la música estaba tan linda. No sé, no le puedo explicar. Pero la Biblia dice que el que juzga al profeta es Dios. Usted simplemente juzgue lo que dijo. Y si no se cumplió, pues no era de parte de Dios. Siga creyendo y confiando en un Dios que sí ha de cumplir con usted y conmigo y que nos ha de dirigir a través de su palabra. Amén. Amén. Así que juzguemos la profecía y no al profeta. Por eso dice Tesalonicenses 5 del 20 al 21, primera carta, de Tesalonicenses 5 del 20 al 21. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Esto es bien importante, porque van a haber domingos aquí o estudios bíblicos donde 5 minutos del mensaje a usted le va a gustar y después va a decir: ay, pero lo dañó al final. ¿Cuántos han dicho eso? No, dígame. No hay a nadie, no hay a nadie. Ese fue un momento entre ustedes y el espejo. También que empezó, la Biblia nos está diciendo: aférrate a lo bueno y a lo malo, pues, deséchalo. Ahora, déjame decirte una cosa. Muchas de las veces, lo que a ti no te gustó de un mensaje o de una palabra es porque te incomodó. Y a veces eso es lo que necesitabas escuchar, porque la palabra del Señor es una espada de doble filo. Y a veces lo que tú dices que con eso lo dañó. Tal vez, pero por eso tienes que juzgarte tú a ti mismo. Y decir: ¿fue que no me gustó porque no me gustó el estilo? ¿O no hubiese sido la palabra que yo hubiese usado? ¿O es que yo soy de este país y él bien caribeño de una palabra que yo no la entendí? ¿O fue que me incomodó mi espíritu porque es algo que yo tengo que rendir a los pies del Señor? Así que sométanlo todo a prueba. Eso es someterlo todo a prueba. Mire, porque es que queremos juzgar siempre al otro. Queremos poner a prueba al predicador, al que lo dijo, pero primero póngalo a prueba usted como oidor. ¿Qué quería el Señor decirme con eso? ¿Por qué me incomodó? ¿Por qué no me gustó? Nunca hacemos esa pregunta. Nunca nos preguntamos: ¿por qué no me gustó?
Pero la realidad es que la palabra sí me enseña que no despreciemos la profecía. Aunque suene ridículo, aunque usted no lo entienda, no lo desprecie. Aunque no lo entienda, no lo desprecie. Mi esposa y yo hemos tenido estos diálogos este año. Oye, oraron por mí esto. ¿Qué tú crees? Y yo, hay que orar para que el Señor nos muestre. Y a veces, pues, aunque tengas que tener un diálogo con la persona que oró por ti, pues, tenla. Pero tampoco no esperes que la persona tenga la respuesta, porque simplemente somos instrumentos en las manos del Señor para un momento y el Señor se encarga del resto. Pero sí hay un consejo bíblico importante, y es que no despreciemos las profecías. Y sí nos dice que sometamos todo a prueba y aferrarnos a lo bueno. Primera de Corintios, el verso 14, el verso 29 al 31. No puedo creer que llegue al final. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. ¿Cuál es nuestra tarea? Examinar con cuidado lo dicho. O sea, lo mismo que vemos en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5 del 20 al 21. Sométanlo todo a prueba. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra, así todos puedan profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. O sea, la Biblia nos está diciendo que las cosas del Espíritu Santo se hacen ¿cómo? En orden. El Espíritu Santo no trae desorden. Y Pablo llegó a Corintio and there was a mess. Y por eso usted tiene que leer Corintios de esa forma. Es como llegar a una casa de un hoarder, de alguien que tiene todo ahí, y Pablo llega y dice, vamos a empezar por aquí. Y luego va por allá. Y luego va por ahí. Usted lea Corintios y usted va a ver cómo él, ¿verdad? A través de esa carta está tratando de poner orden en un lugar lleno de desorden. Y nosotros, como mayordomos de la presencia de Dios, como adoradores que somos, tenemos que tener cuidado cómo administramos también los dones del Espíritu Santo en la iglesia, para que no haya confusión ni haya desorden, porque todos estos dones, incluyendo el don de la profecía, están para la exhortación, la consolación y para guiar a la iglesia, para animarnos los unos a los otros y no traer confusión. Ahora doy el ejemplo de mi hermana Yadira también, por confianza, porque es el único nombre que dije hoy, porque me gustó lo que ella hizo. Buscó consejo cuando no entendía. Y eso es algo que el creyente hace. Cuando hay algo que usted no entiende, haga la pregunta, para que usted pueda tener la claridad suficiente para poder esperar en el tiempo del Señor, porque a su tiempo se cumplirá lo que Él ha dicho. Así que para terminar, yo quiero terminar con una frase que el Señor puso en mi corazón a través de este estudio. Cuando yo me criaba, y algunos aquí también, y hasta el día de hoy hay personas que con el título de profeta o predicadores que en algún momento han dicho, así dice el Señor o así dice Jehová. Y normalmente en una iglesia, cuando eso sucede, debe de haber comunión, porque queremos asegurarnos, como dijo Pablo, escuchar ¿qué? Cuidadosamente, y no hacerse un revolú todo el mundo. No, todo el mundo prestando atención, por si alguien se atreve. Así dice Jehová. Pero déjeme decirle esto, porque esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Si el así dice Jehová es así de serio, ¿usted no cree que el así dice la palabra es también igual de serio? Amén. El así dice la palabra del Señor también es importante, y tiene el mismo valor y el mismo fundamento y la misma fuerza y vigor del Espíritu Santo que el así dice Jehová o así dice el Señor. Y lo que dice su palabra, usted lo tiene todos los días. Así que no seamos gente sensacionalista ni emocional. El así dice la palabra, como hemos compartido en el día de hoy, es tan serio como cuando se levanta un siervo o una sierva de Dios y dice, así dice Jehová. Porque estas palabras, como dice la Escritura, sí son inspiradas por Dios. Y esta es la palabra que el Señor quería que usted y yo
conociésemos y que nos guíe. Ay, hay una pregunta. Vamos, es sí, sí. como que de esa, no hablo por experiencia, pero sino para uno saber y estar atento de cuando lleguen esos momentos así que le están ministrando a uno simplemente recibe, o sea, el deber de uno como creyente es recibir lo que le están ministrando y después entonces, como está diciendo, poner la prueba y orar por eso. No simplemente cuestionar lo que me están diciendo en el momento, mucho menos todavía, ¿no? Cuestionar es una manifestación de nuestra carne. Eso, exacto. Porque no entendemos. Que es el ejemplo que di del año pasado. No se juzgue por cuestionar, porque cuando Dios nos habla de una forma así sorprendente, como que nos vamos a detener. Pero sí ponemos a prueba y sí escuchamos con cuidado. Muy bien. Así que cuando Dios comience a hablarle, preste atención. Preste atención directamente, porque es importante que usted escriba. No, perdón, yo digo escriba porque yo todo lo escribo. Mi hermano Axel siempre me tiene ese chiste porque yo todo lo escribo. Pero le voy a explicar algo de eso. Le voy a dar un testimonio antes que den el anuncio que nos tenemos que ir. En una ocasión, cuando yo era miembro de la iglesia que yo iba, yo había orado por una hermana de la iglesia. Y yo de verdad no me acordaba de esto. Y fue un domingo, me dijo ella, fue un domingo que oraste por mí. Y cuando oraste me diste estas palabras. Un año después, al anunciar el embarazo de ella en la iglesia, toda la iglesia aplaudió, tú los conoces, toda la iglesia aplaudió y todo eso, y yo también celebré desde allá, porque, ¿sabes? Conocíamos su historia y todo, y de verdad muy lindo. 30 segundos después me llega un texto, esta hermana está sentada en el primer banco, yo estoy como en el medio, como por donde está Gabriel, y me dice, oraste por mí el año pasado y esta fue la palabra que me dio el Señor. Y ella escribió exactamente lo que yo dije. ¿Por qué le comparto esto con ustedes? Porque ese es el ejemplo de poner a prueba la palabra. Ella no me estaba poniendo a prueba a mí, como, ¿verdad? Ella estaba poniendo a prueba lo que Dios dijo. Y dijo, Dios habló. Fue el Señor. Gracias por orar por mí, gracias ¿verdad? Por ser un instrumento en las manos del Señor. No para glorificarme a mí, sino para creer que es la palabra del Señor. ¿Me entiende? Así que le comparto eso, no porque tiene que escribirlo, yo escribo. ¿Sabes? Si usted me pone la mano a mí encima y me dice, así te dice el Señor, créalo que yo lo voy a escribir y voy a escribir su nombre también. Y la fecha, mi hermano Axel lo sabe. Sí, porque si es Dios el que me habló, la palabra me dice que lo voy a poner a prueba. Y a veces pueden orar por ti y uno no tiene el tiempo, ¿verdad? Para escribirlo, pero después yo me siento, ¿cómo fue que oró? ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque creo en la palabra de Dios y creo que Dios habla. Pero también quiero ser cuidadoso con la palabra del Señor y atesorarla, porque también tengo que orar para que se cumpla lo que el Señor dijo que iba a hacer. Amén. Así que, hermanos, con cuidado, le pedimos al Señor que nos hable. Pero la palabra más segura es la que está escrita ahí, es la que tenemos en estas páginas. Usted quiere una profecía diario, lea la palabra del Señor. Y que el así dice Jehová de un predicador sea recibido de la misma forma que el así dice la palabra de Dios, que te quiere hablar todos los días.